La emperatriz divorciada. Capítulo 16. El embarazo de Navier. Navier estaba tan desconcertada que ni siquiera podía hablar. Incluso el cabello de Henry estaba cubierto de escarcha, como si hubiera rodado por un campo de nieve. Él, por otro lado, que se sacudía, dijo lentamente: Parece que tu cuerpo empieza a cambiar. Como te dije antes, el maná podría circular por tu cuerpo con la ayuda de esta cama y de mí. Y mientras Henry examinaba el gran pedazo de hielo, Navier preguntó si era posible que ella hubiera sido capaz de hacer eso. La picazón en sus dedos había desaparecido y se sentían muy fríos. Y antes de ello ni siquiera había pensado en nada extraño. ¿Estás seguro de que yo hice eso? Volvió a preguntar Navier sin poder creerlo. Henry entonces habló con firmeza, para luego sonreír y murmurar: Ahora realmente es tu apodo, mi reina, la emperatriz de hielo. También podrías haber sido la emperatriz de hierro, pero me alegra que no fuera así. Navier seguía conmocionada. Nunca en su vida hubiera imaginado que fuera capaz de tener magia. Tu poder aún no se ha manifestado por completo. En este momento tu maná debe estar buscando la habilidad más adecuada para ti. Esas últimas palabras se repitieron en su mente. ¿Eso significaba que la habilidad más adecuada para ella era el hielo? ¿Eso era porque ella era una persona fría? Esta era la primera vez que se sentía así desde que se convirtió en emperatriz del Imperio Oriental. Era como si estuviera entrando en un territorio desconocido del que no sabía casi nada, y de alguna manera eso le puso la piel de gallina. Y mientras intentaba controlar los latidos de su corazón, Henry de repente murmuró con voz ansiosa: Ojalá pudiera guiarte y ayudarte mejor, pero es difícil de explicar porque mis poderes se manifestaron cuando era un niño. Será mejor buscar información y vamos a la Academia de Magia juntos en Wildwood. Y quizás fuese porque la academia estaba ubicada en Oriente que la expresión de su esposo era triste, y fue de pronto que Henry lanzó una pregunta inesperada. Por cierto, reina, ¿no has estado comiendo muy poco últimamente? La noticia de Rashta dando a luz no llegó en buen momento. Navier y su familia se habían reunido para celebrar el regreso de su hermano después de solucionar el problema con los 1000 eternos bandidos. Así que cuando McKenna dio a conocer la noticia, los rostros de su familia se contrajeron. De hecho, el primo de Henry había advertido que se trataba de una noticia muy delicada, ya que la información provenía de Oriente. Pero Henry igual ordenó que lo dijera en presencia de todos, probablemente porque quería mostrar una imagen digna ante sus suegros y su cuñado. Pero vaya chascada, ¿eh? Al final, la celebración del regreso de Koshare fracasó, pero eso no era todo, ya que la noticia había llegado junto a una invitación para celebrar el nacimiento del primer descendiente de la familia imperial de Oriente, aunque al final de la tarjeta se había agregado un "no es necesario asistir", lo que quería decir que solo habían enviado la invitación por mera formalidad. De todos modos, la noticia había sido inesperada. La bebé sin duda era prematura, y qué ironía de la vida. Rashta no había criticado a Nian por su hijo prematuro. El karma parecía estar pasándole la franela ahora. Unas horas después, Navier supo por Nian los detalles del parto prematuro de Rashta. Se rumorea que esa mujer donó una enorme suma de dinero en su boda. Aparentemente ha surgido la sospecha de que ese dinero provenía de ti, Su Alteza. Sorprendentemente, parecía que el incidente de los pagarés que había usado para proteger a sus padres fue lo que sorprendió tanto a Rashta, que dio a luz prematuramente. Bueno, no era como si esa fuese la única razón por la que alguien podría dar a luz prematuramente, ¿verdad? De todos modos, Navier no pudo evitar sentirse extraña. Esta era la primera vez que ella lastimaba a Rashta directamente, y por un momento se preguntó qué pensaría su viejo si la descubriera. Aunque eso ahora mismo ya no importaba. Él debía estar muy feliz por haber conseguido lo que tanto deseaba, ¿no es así? Aquel bebé debía simbolizar la familia feliz que tanto quería proteger, incluso si eso significaba deshacerse de ella. Pero a decir verdad, ahora ya no le importaba. La noticia incluso le dio más sueño que sorpresa, tanto así que hasta se quedó dormida en el sofá. Al despertarse se dio cuenta que ni Nian ni sus damas de compañía estaban por ninguna parte. ¿Dónde están todos? Confundida, Navier las llamó a cada una. ¿Se habrían retirado para no despertarla? Y mientras se reprochaba su comportamiento inadecuado, Navier percibió unas plumas doradas a través de la puerta entreabierta. ¿Reina?, llamó mientras lo perseguía, pero al abrir la puerta, Reina había comenzado a correr por el largo pasillo hasta que comenzó a volar. ¡Reina!,
volvió a llamarla con mayor urgencia. Navier no comprendía por qué tenía que atraparlo con firmeza, pero debía hacerlo. Fue allí cuando su traviesa ave se acercó al trono. Navier, que pensó que finalmente podría atraparlo, se llevó una gran sorpresa. Reina comenzó a graznar ansiosamente, y tan pronto miró hacia donde apuntaba, una enorme águila se aferraba al trono con sus alas extendidas. Su mirada era feroz, como si tratara de decir que el trono le pertenecía. ¿Acaso era eso? ¿Codiciaba la posición de Henry? Furiosa, Navier se abalanzó contra la monstruosa ave y cacheteó su trasero. El águila abandonó el lugar de mala gana y comenzó a encogerse, y en un instante su tamaño se fue reduciendo hasta volverse más y más pequeña que Reina. Sus plumas doradas se convirtieron en pelusa blanca y suave como la nieve. Era como la piel de un bebé, y cuando tomó al polluelo águila, ella chirrió actuando dócilmente. Era tan bonito y astuto como Henry, y justo cuando pensaba en ello, la voz de Nian se escuchó al fondo. Su Majestad. Se repitió en un eco resonante. Solo entonces, Navier abrió los ojos y preguntó: ¿Dónde está el bebé monstruo? Había sido un sueño muy vívido y extraño, pero lo más sorprendente de todo fue la historia que Henry le contó momentos más tarde por la noche mientras cenaban. Él también había tenido un sueño, y en este él encontraba un huevo verde con tonos dorados mezclado entre sus colecciones de joyas. Era tan bonito que lo limpió y lo calentó con sus manos, y de la nada, un pajarito surgió. Sus plumas eran tan diminutas, y él era completamente adorable, piando como si le exigiera todas sus joyas. ¿Sabes qué es lo más raro, mi reina? Que al final se las di todas. El rostro de Henry mientras contaba su historia era como si estuviera horrorizado. Y creo que me volví loco porque después de dárselas el pájaro empezó a crecer y luego se aferró a mi trono. Quise regañarlo, pero al final ni siquiera pude hacer eso. Fue gracias a mi reina que ese pájaro monstruoso fue ahuyentado. Henry negó con la cabeza preguntándose si podría haberse tratado de algún sueño premonitorio. Al escucharlo, Navier negó lentamente y le platicó sobre el sueño que ella misma había tenido más temprano. Y al final de sus palabras, Henry colocó una expresión pensativa para luego decir lentamente: ¿Sabes? En otras culturas existe la creencia de que cuando una pareja tiene el mismo sueño, significa que hay un bebé en camino. Sus palabras fueron tan inesperadas que Navier quiso reír, pero en vez de eso negó. Eso no es posible, he tenido mi periodo el mes pasado, explicó ella para luego agregar: y si fuera el caso, si tuviera un bebé en mi vientre, tendría 2 semanas más o menos. No podemos saberlo con seguridad si estoy embarazada. La expresión de Navier era nerviosa, pero Henry se mantuvo optimista. Mi reina, ¿por qué no dejas que el médico del palacio te revise? Has estado trabajando mucho estos últimos días. También deberías descansar un poco. Pero sería diferente con el médico del Imperio Occidental. Saber la respuesta la aterraba y tan pronto estuvo a punto de negarse. Henry se inclinó ante ella y frotó su mejilla en su palma, tal como lo hizo el águila bebé. Y aunque la idea no la entusiasmó, al final Navier aceptó de mala gana. Al día siguiente, Henry llamó al médico del palacio. Afortunadamente, él no le dijo al médico del palacio que verificara si estaba embarazada. Le preocupaba que Navier se sintiera incómoda, así que le dijo al médico que era para un chequeo general. Y 2 semanas después, palabras asombrosas fueron dichas. Usted está embarazada, Su Alteza. Felicitaciones. Esas palabras se repitieron una y otra vez. A su lado, Henry abrió la boca en conmoción mientras que la mente de Navier se quedaba en blanco. Un poco más allá, el médico del palacio tosió y sonrió torpemente mientras se retiraba. Solo entonces, Henry la tomó en brazos y giró con ella sin poder contener su alegría. Era increíble el gran esfuerzo que debió haber hecho al no gritar frente al doctor. Ni siquiera en las 2 semanas que pasaron él había mencionado nada sobre querer tener un bebé. ¿De verdad estaba tan feliz? Y sí, debía estarlo, ya que pronto comenzó a bailar convertido en reina. Sus ojos verdes que seguían cada movimiento sonrieron y se llenaron de lágrimas al mismo tiempo. Embarazada. ¿De verdad iba a ser madre? Al convertirse en emperatriz, naturalmente Navier siempre pensó que debía tener un hijo. Ese hecho estaba ligado a su posición. Pero saber que tenía un bebé creciendo en su vientre era algo completamente diferente. Más allá de una cuestión de obligación, era una perspectiva que nunca consideró. Una felicidad inexplicable y maravillosa. Un hermoso bebé nacería en menos de 1 año. Navier se llevó las manos a su vientre mientras las lágrimas finalmente corrían por sus mejillas. Henry dejó de bailar y pronto apoyó su rostro en su vientre. Se quedaron así durante mucho tiempo. ¿Estás feliz, Henry?, preguntó ella emocionada. Más que eso, reina.
La existencia que crece dentro de ti es el fruto de nuestro amor. Oh, fueron palabras que aceleraron mucho más su corazón. Una vez que Rashta se recuperó un poco, se llevó a cabo un banquete durante 3 días y 3 noches para celebrar el nacimiento del primer bebé de Sobieshu. Numerosos nobles e invitados distinguidos que habían recibido una invitación previa se reunieron en el Palacio Imperial con carruajes llenos de regalos. Estaban emocionados de conocer al bebé nacido del emperador y la emperatriz. El mundo se había vuelto un completo alboroto, y en medio de este, Rashta podía contar las veces que había sido capaz de ver a su bebé. 3 veces. Dado que Sobieshu ni siquiera permitía que Rashta estuviera cerca de su hija, la gente pensó que el emperador, enojado por el incidente de los pagarés, había separado deliberadamente al bebé de Rashta, y gracias a esto, nuevos murmullos comenzaron a resurgir. Eran voces que se reían, risas que parecían burlarse de ella. Era tan obvio ante los ojos de Rashta. Si van a hablar de mí, ¿por qué no lo hacen en un lugar que no pueda escucharlos? Pero Rashta no sabía que en algún momento Navier también había tenido que pasar por lo mismo gracias a ella. Y ahora era ella quien se había convertido en el hazme reír. Los nobles a su alrededor ni siquiera se molestaban en ocultar su hostilidad, hablando deliberadamente sobre una siguiente emperatriz. Esas eran las mismas personas que alguna vez dijeron que ella era encantadora, y más que eso, ¿Sobieshu ya no la amaba? Rashta quería desesperadamente gritar y usar el poder que le fue otorgado, pero no lo hizo. Y no precisamente porque les tuviera miedo. Fue porque después de hacer un escándalo, el poco cariño que le quedaba a Sobieshu desapareciera y la expulsara. Así que tenía que permanecer tranquila hasta que encontrara una manera de hacer que todo volviera a la normalidad. Y mientras se retiraba de allí rendida, hubo una persona en medio de todo mirando la escena desde lejos. Fue el barón Land quien comprendió la situación rápidamente y empatizó con la emperatriz Rashta. Así que días después, y tras dejar algunos documentos, se presentó ante el emperador y le sugirió a Sobieshu que fuese más atento con su esposa. Y sí, era verdad que él la llenaba de las mejores atenciones médicas y de cosas materiales en abundancia, pero eso no era suficiente para una mujer que sufría por no poder ver a su hija. Su Alteza, no has dejado que la emperatriz vea a la princesa. Todos en el palacio sabían que era Sobieshu quien cuidaba a Glorin incluso mientras trabajaba, y esto se debía porque él no confiaba en que Rashta, una mujer que fue capaz de arrancarle las plumas a una indefensa ave, cuidara a un bebé. Su Alteza, un ave y un bebé son diferentes. Una madre jamás sería tan despiadada con sus propios hijos. Además, la princesa Glorin también debe extrañar los brazos de su madre, insistió el joven profesor, y tras pensarlo un poco, Sobieshu cedió a esa petición para que Rashta tuviera a Glorin por una noche. Al saberse esta noticia, el rostro ensombrecido de Rashta se iluminó. Al principio le había sido muy difícil tomar en brazos a su hija, pero pronto la alegría seguida de la angustia, la tristeza y el dolor brotaron en su interior y comenzó a disculparse con su pequeña. Lo siento, bebé. Mamá lo siente mucho. Cariño, lo siento. Sin embargo, tan pronto como la princesa comenzó a llorar por la posición incómoda en la que se encontraba, Rashta la meció hasta que se calmó. La vitalidad que se podía sentir en su cuerpecito disminuyó y cuando Rashta parpadeó, su expresión se transformó a una completamente horrorizada. Un olor a putrefacción invadió sus sentidos. La criatura en sus brazos estaba muerta y ante ese espantoso hecho, Rashta jadeó y gritó. ¡No! ¡Fuera de mi vista! Glorin había sido arrojada contra el suelo mientras que la vizcondesa verde aullaba atormentada por la bebé, quien gritaba desgarradoramente. Solo cuando Rashta se calmó un poco y preguntó por la bebé con una mirada en blanco, la vizcondesa se congeló en su lugar, recordando por un momento a Delis, cuya lengua Rashta había mandado cortar tras ver algo que no se suponía debía ver. Al pensar en ello, la mujer tragó saliva. ¿Está viva? Volvió a preguntar con voz áspera. Y fue allí que la vizcondesa supo lo que se avecinaba. Ella había presenciado una escena que se suponía no debió haber visto. Rashta estaba atónita, pero su mirada era enloquecida, y era cuestión de segundos antes de que volviera a sus sentidos. Dando un paso hacia adelante, sosteniendo a la bebé con fuerza, la mujer apenas logró abrir la boca para soltar algunas palabras. La princesa parece conmocionada. Por favor, espere un momento, Su Alteza. Voy a examinarla. Su voz fue baja para no exaltar a Rashta.
y pronto salió corriendo de allí temblando mientras escuchaba a Rashta ordenar que la persiguieran. Aterrorizada, la mujer cruzó todo el palacio hasta llegar al palacio del emperador, y cuando finalmente estuvo frente a Sobieshu, la vizcondesa cayó de rodillas mientras gritaba entre lágrimas que Rashta había arrojado a la princesa al suelo. El llanto de Glorin reverberó en todo el lugar. Karl a un lado ordenó a que trajeran al médico del palacio mientras que Sobieshu se movía para tomar a su hija en brazos, al mismo tiempo que Rashta aparecía frente a la puerta del salón corriendo y gritando: ¡No le creas ni una palabra de lo que dice! ¡Esa mujer miente, Su Majestad! Su rostro mostraba una palidez extrema. El salón, que estaba inundado por el llanto de un bebé, pronto se mezcló con los chirridos desesperados de un pájaro. El chirrido no fue bonito ni claro en absoluto. Y entonces Rashta dio un paso atrás sorprendida. ¡No puede ser! La reacción del pájaro finalmente convenciendo a Sobieshu. Vete. Sobieshu miró a Rashta mientras le ordenaba que se fuera. Su Majestad, pero yo... He dicho que te fueras. Su voz fría hizo retroceder a Rashta, quien intentó mantenerse firme cuando vio a la vizcondesa arrodillada ante Sobieshu, y fue esto lo que provocó que su ira estallara en su interior. Está bien, me iré, pero Su Majestad, no olvide que Rashta nunca lastimaría a la princesa. Esa mujer es una completa desconocida, y Rashta es la madre de la princesa. Después de hablar con la mayor calma posible, Rashta se dio la vuelta y regresó al palacio occidental. Sobieshu cerró la puerta del salón y le preguntó a la vizcondesa Berti si alguna vez había criado a un bebé. Presa del pánico, la mujer respondió rápidamente que sí. No teníamos suficiente dinero para contratar a una niñera, así que cuidé de mi hijo yo sola, Su Alteza. Tras sus palabras, Sobieshu asintió para luego decir algo completamente inesperado. Prepararé una habitación para la princesa al lado de la mía. Vas a quedarte allí y vas a cuidarla a partir de ahora. En otras palabras, quería que ella se convirtiera en su niñera. La vizcondesa Verdi rápidamente inclinó la cabeza y exclamó repetidamente entre lágrimas su más profundo agradecimiento. Afortunadamente, Glorin no sufrió ningún daño grave salvo por el susto. Para cuando la conmoción pasó, la ira se apoderó de Sobieshu. Él siempre había pensado que Rashta actuaba con astucia para protegerse, pero esta vez había ido demasiado lejos al arrojar a su hija al suelo. Solo de pensar en ello quería destituirla de inmediato, pero se imaginó los comentarios y el escándalo que se armaría si lo hacía de esa manera. Ah, si tan solo se hubiera quedado callada. Bien podría haber vivido entre lujos por el resto de su vida. Los ojos oscuros de Sobieshu se hundieron. Definitivamente su segundo divorcio no sería tan simple. Mientras tanto, en la habitación de la emperatriz, Rashta se sintió traicionada, herida y perdida. Así que tiró y rompió cosas por doquier mientras gritaba enloquecida. Y fue en ese momento que alguien llamó a la puerta, pero la persona que entró era el hombre que menos quería ver en esos momentos. Era el vizconde Loteshu. Este no es momento para perder la cabeza, levántate, gritó en un susurro el anciano. Esto es tu culpa. Rashta se tambaleó sin fuerzas y su expresión se volvió vacía. Luego agarró al vizconde Loteshu por el cuello y la sacudió con todas sus fuerzas mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Si tan solo este bastardo no le hubiera entregado un bebé muerto, ella no habría arrojado a su propia hija al suelo. Rashta gimió, abofeteó y arremetió con todas sus fuerzas contra el anciano, mientras este trataba de pararla. Rashta intentó golpearlo de nuevo, pero esta vez el vizconde la detuvo y chasqueó la lengua. ¡Cierra la maldita boca! Tu verdadero padre ha venido a verte. ¿Mi verdadero padre? Repitió Rashta con una mirada de desconcierto. Sí, supongo que ha venido por un trozo de pastel al enterarse de que te has convertido a la emperatriz. Fue hasta mi casa y me mostró tu retrato. Luego solo me dijo, nuestra Rashta lo ha logrado. Tras escuchar sus palabras, la expresión de ella cambió a una más fría. Ese hombre la había abandonado cuando ella se convirtió en esclava y ahora la buscaba. Y de todos modos, ¿por qué Loteshu estaba aquí en vez de solucionarlo? ¿No se suponía que le pagaba para encargarse de ese tipo de cosas? En respuesta, el rostro de Loteshu se contrajo. Te dije que mi hija ha desaparecido y no he podido encontrarla. Además, también debo encontrar a la verdadera hija de tus falsos padres. Y ahora debo de deshacerme de tu verdadero padre. Las palabras ¿No puedes encargarte de las tres cosas a la vez?
Llegó a la punta de la lengua de Rashta, pero se mantuvo callada. Ella había sido la responsable de la desaparición de Lebeti. Lotesho a su lado volvió a chasquear la lengua mientras le informaba que esa misma noche viajaría a Parma, así que no podría comunicarse con ella por un tiempo. Y en medio de ese caos, Rashta se preguntó: ¿qué debo hacer ahora? Y sí, lo mejor sería hablar con Sobiesho para resolver todo este asunto, pero había pasado menos de 2 horas desde el incidente con Glorin, así que, tras reflexionar un poco, Rashta decidió visitar al duque Ergi, el único hombre en el que podía confiar en este mundo. Momentos después, Ergi le extendió un cheque con 10.000 cranes. Está bien, no es una suma desmesurada, solo tómalo, dijo Ergi dulcemente. Después de todo, no es la primera vez ni la segunda, agregó después, lo cual convenció a Rashta y aceptó el cheque. Ella murmuró un gracias para luego agregar: el puerto que querías, Rashta te lo dará. Y tras esas palabras, la sonrisa de Ergi solo se hizo más grande. Mientras tanto, en Occidente, la noticia del embarazo de Navier se decidió mantenerlo en secreto por el momento. Debido a que su posición como emperatriz aún era inestable, decidieron utilizar el rumor de su infertilidad para poder identificar a las fuerzas opositoras y reducir su amenaza. Henry parecía triste por eso, pero pronto estuvo de acuerdo con esa decisión. Y así fue por unos días, hasta que decidieron contarle la verdad a McKenna. Era inevitable, ya que era el único que podía aligerar el trabajo de Navier y seguir siendo eficiente. Y sí, al principio este saltó de alegría al conocer el embarazo de Navier, pero pronto su expresión cayó al darse cuenta que su carga de trabajo aumentaría. Sin embargo, su depresión nuevamente se convirtió en alegría. Como es un secreto, no podré preparar la habitación del bebé, pero sin duda podré hacer el nido. No se preocupe, Su Majestad, yo me encargaré de todo. La tendencia de estos días es hacer nidos de seda, murmuraba el hombre totalmente concentrado ya en otro tema, mientras que Navier abría los ojos en sorpresa. ¿Acaso su hijo nacería en un huevo? Tan pronto pasó la fiesta del té, Navier hizo ajustes acerca de los nobles que representaban una amenaza para ella. Aquellos que parecieron arrepentidos fueron movidos y aquellos que hicieron malos comentarios también. La intención era observarlos de cerca en un futuro. Poco después, y ya en su habitación, Henry sonreía de oreja a oreja mientras le decía que esperaba que su hijo se pareciera a ella, una idea con la que Navier no estaba muy de acuerdo. En cambio, si se parecía a su padre, eso sí sería lindo. Pero ahora que lo pensaba, ¿cómo podría criar a un niño con la personalidad de Henry? Un niño así seguramente fingiría ser obediente y causaría problemas a sus espaldas, ¿verdad? Henry, ¿podrías contarme sobre tu infancia? Se dice que los hijos son el reflejo de sus padres, así que si nuestro hijo se pareciera a ti, me gustaría estar preparada. Sin embargo, la actitud de Henry cambió y mucho. Su expresión se volvió ansiosa y su ceño se frunció ligeramente mientras le respondía. Bueno, yo fui alguien muy independiente. En realidad no recuerdo mucho sobre mi infancia, solo sé que iba de aquí a allá arrastrando a todos lados a McKenna. Mientras miraba a Henry, que tenía una leve sonrisa como si estuviera recordando buenos tiempos, Navier decidió preguntar: ¿te gustaría que nuestro hijo fuera como tú, Henry? Pero lejos de alegrarse, Henry solo suspiró. Ay, reina, eres muy cruel, había dicho él. Pero, ¿a qué se había referido con eso? Afortunadamente, al día siguiente por la tarde, McKenna entendió sus intenciones tras comentarle que quería saber más sobre la infancia de su esposo. El joven asistente había llevado consigo algunos retratos, muchos de ellos eran de cuando Henry tenía 7 u 8 años, pero en su mayoría se veía enojado. Cada vez que Su Majestad hacía alguna travesura, la reina pedía que le hicieran un retrato para que conste en acta como medida disciplinaria. Su Majestad odiaba quedarse quieto, así que este era un método de castigo, explicaba McKenna, y sin duda fue algo bueno de escuchar. Henry había sido un alborotador, y aunque ella no tenía idea de qué medidas disciplinarias tomar, hasta ahora nunca había pensado en la maternidad ni en bebés, y mientras reflexionaba sobre ello, alguien carraspeó llamando su atención. A su lado, McKenna pegó un grito horrorizado, y mirando hacia atrás, Navier vio a su alborotador esposo recostado en la puerta, mirándolos con una sonrisa forzada. Nuevos murmullos comenzaron a resurgir. Eran voces
fuese más atento con su esposa. ¿Y quién le preguntó a este? ¡Ay, Diosito! ¡Ay! Tus falsos padres. Y ahora debo de...